Bueno, buen día a todos. Ya son las 12:05. Vamos a dar comienzo a este workshop hospitalario del día de hoy sobre ventajas del uso de la testosterona transdérmica en varones trans y hombres hipogonádicos. Bueno, tengo el gusto de estar participando de este workshop con la doctora Noelia Cabrera y con el doctor Pablo Constanzo. La primera parte va a ser dada la charla por la doctora Noelia Cabrera, que es médica del consultorio de diversidad de la Fundación Huésped, capacitadora del Servicio de Tratamiento de Hormonización en el Ministerio de Salud, ex concurrente del consultorio de diversidad del Hospital Fernández, y tenemos la suerte que comparte el consultorio con nosotros en Endocrinología de Buenos Aires, y ella va a hablar sobre el uso de testosterona transdérmica en varones trans, y posteriormente el doctor Pablo Constanzo, médico endocrinólogo, que es especialista universitario y especialista en andrología, médico asociado del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano, va a hablar sobre el uso de la testo transdérmica en hombres hipogonádicos. Como siempre, después de la presentación vamos a poder interactuar y poder consultar con ambos especialistas que tienen amplia experiencia en este tema, todas nuestras dudas y comentarios de pacientes, como para poder aprovechar esta actividad entre todos. Así que gracias al Laboratorio Beta por que nos haya permitido realizar este workshop, y gracias Noelia y Pablo por participar y por el tiempo en preparar esta charla. Así que le doy lugar a la doctora Noelia Cabrera para que comience con la charla, y posteriormente sigue Pablo y después hacemos las preguntas. Así que te escuchamos, Noelia, gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Para empezar, vamos a repasar un poco de terminología. Una persona que se identifica como transgénero es aquella que se identifica con un género que es distinto del asignado al nacer. El término trans lo usamos como un término paraguas donde abarcamos identidades que se identifican con el binario, pero también identidades que se identifican como no binarias. La percepción de la identidad de género también puede cambiar con el tiempo, y a eso le vamos a llamar género fluido. Se estima que alrededor del 2% de la población mundial puede expresar una identidad transgénero, y lo interesante es que se observó que en los últimos años hubo un aumento en la prevalencia en personas que se identifican como no binarias. Cuando hablamos específicamente de terapia hormonal con andrógenos, en nuestro país tenemos disponibles 3 formulaciones. 2 son parenterales, que son el enantato y el undecanoato de testosterona. El enantato de testosterona está descrito que podría provocar más fluctuaciones de testosterona, y los pacientes podrían notarlos como cambios de humor o astenia, que se relacionan sobre todo con el inicio y el fin de la ampolla. En población trans específicamente se observó que es el que tiene más riesgo de presentar eritrocitosis, pero tiene como positivo la posibilidad de cambios en la dosificación de la ampolla. El undecanoato de testosterona es el más usado, el más estable, el que menos riesgo de eritrocitosis tiene, y como negativo no tiene posibilidad de poder dosificarlo. La testosterona transdérmica es la única presentación en la que contamos con Argentina que no es inyectable o intramuscular. Tiene también posibilidad de cambios en la dosis, tiene un riesgo intermedio de eritrocitosis, menor que con el enantato y mayor que con el undecanoato, pero tiene como negativo que se pueden observar persistencia de los sangrados menstruales, sobre todo cuando usamos dosis bajas. ¿Dónde se aplica? Bueno, siempre sobre piel limpia, sana, en brazos, abdomen y los muslos. Hay que utilizar la mayor superficie posible y esperar a que se seque para poder vestirse. Y durante el tiempo que se está secando, no hay que mantener contacto con otras personas para evitar un posible pasaje.
Bien, respecto al consultorio de diversidad o de hormonización, vamos a plantear 4 situaciones donde podríamos beneficiarnos usando la testosterona gel. Bueno, siempre ante todo hay que tener en cuenta las preferencias del usuario, porque ninguna de las formulaciones demostró que sea más efectiva que otra en cuanto a la generación de cambios corporales. En población no binaria, el uso de la testosterona gel puede ser especialmente útil. En los últimos años vemos que hay un aumento en la prevalencia de identidades no binarias, y esto sobre todo pasa en los jóvenes. Cuando centros que se dedican especialmente a medicina transgénero y sobre todo en adolescentes nos muestran sus estadísticas, vemos que entre el 11 y el 14% de las personas que consultan para iniciar alguna terapia hormonal se identifican como no binarias. Y entre los factores importantes que tienen para la expresión de su identidad de género, se cuentan la expresión de género con ropa, accesorios, cortes de pelo, el uso correcto de nombres y pronombres, pero una minoría expresa que sea importante los cambios corporales cuando tiene que expresar su identidad de género. Eso hace que haya un menor porcentaje de personas que busquen terapia hormonal, pero cuando llegan encuentran mayores barreras porque quizás necesitamos personalizar el tratamiento y usar dosis distintas. Cuando llegue una persona a nuestro consultorio que se identifica como no binaria, es muy importante interrogar sobre las expectativas que tienen acerca de los cambios en sus caracteres sexuales secundarios. Algunas personas van a desear tener un aspecto más andrógino o que los cambios sean más lentos, inclusive pueden querer algunos cambios sí y otros no. Entonces siempre hay que hablar sobre los cambios irreversibles que puede generar la testosterona, y cuando quieren algunos cambios sí, pero otros no, también hay que aclarar que muchas veces estos no pueden disociarse. Entonces que lo mejor es iniciar con dosis bajas de testosterona transdérmica, y cuando hablamos de dosis bajas tendría que ser 1/4 de sobre de gel por día o inclusive menos, y lo vamos a ir dosificando de acuerdo a la respuesta clínica. Cuando evaluemos el laboratorio, probablemente no querramos llegar a valores masculinos de testosterona, sino más bien estar en un valor intermedio. Y es importante aclarar que es probable que no logremos la amenorrea con dosis bajas de gel, entonces si genera mucho disconfort, habría que agregar o asociar otras medicaciones como progestágenos. Otras situaciones donde el usuario puede preferir cambiar la formulación intramuscular o directamente iniciar con gel puede ser cuando nota estos cambios de humor o astenia que se relacionan con el inicio y el final de la ampolla, y cuando usamos la testosterona sérica está en valores normales, cuando está en tratamiento psiquiátrico y en ese momento se encuentra con mucha labilidad emocional y consultado con el psiquiatra podríamos necesitar suspender el tratamiento rápidamente o utilizar dosis bajas, y en personas que le tienen miedo a las agujas o a las inyecciones. En esos casos siempre se puede sugerir iniciar o rotar a gel, recordando que vamos a tratar de encontrar la formulación que le quede más adecuada. Bien. Otras situaciones donde nos podemos beneficiar del uso de la testosterona en gel es en personas con acné. El acné ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria de la unidad pilosebácea que se produce por retención de sebo. Tenemos distintos grados y tipos de acné, y van desde más leves hasta acné más graves como el conglobata. Siempre que usemos testosterona se va a producir un aumento del acné, porque la dihidrotestosterona se va a unir al receptor androgénico y va a aumentar el diámetro de la glándula sebácea y la producción de sebo. Y además hay un aumento de la 5-alfa reductasa que va a dar una hiperproliferación queratinocítica y la aparición de microcomedones. Cuando evaluamos el impacto de la calidad de vida con el acné en los adolescentes, observamos una disminución significativa en su calidad de vida, que va desde disminución de las actividades diarias, con más ausentismo laboral y escolar, dificultad en las relaciones sociales, llegando hasta inclusive tener menores niveles de autoestima,
mayores niveles de depresión y mayor ideación suicida. Y es importante que recordemos que muchas veces la disminución de la calidad de vida no se correlaciona con el grado objetivo que veamos de acné. A esto le agregamos el estrés de las minorías que sufren las personas transgénero, también en adolescentes. Un metaanálisis que evaluó adolescentes entre 12 y 20 años observó que los grupos de minorías sexuales presentaban mayor riesgo de suicidio cuando se los comparaba con sus pares heterosexuales. Y si analizaban el grupo de personas transgénero específicamente, eran las que presentaban mayor riesgo. Entonces fue comprobado que ser parte de una minoría sexual y además tener acné presenta un aumento significativo en la ideación suicida, sobre todo en minorías sexuales, que puede llegar hasta un 35%. Cuando le contamos a un paciente lo que va a suceder con su acné, es importante aclarar que más del 80% de los usuarios de testosterona van a ver un empeoramiento del acné más o menos entre los 6 meses de tratamiento, y esto va a ir mejorando después del año de tratamiento hasta que a largo plazo ya no van a quedar ni rastros de acné y muchas veces tampoco quedan marcas. Los posibles factores de riesgo que pueden exacerbar el acné son el tabaquismo, tener mayor BMI, concentraciones séricas mayores de 6,3, y se puede asociar al uso de fajas pectorales. Y los tratamientos con análogos de GnRH van a disminuir el riesgo de aparición de acné. Entonces, como conclusiones, nunca hay que subestimar el impacto que puede tener el acné en la calidad de vida y la ideación suicida en población transgénero, y sobre todo en adolescentes. Cuando concurre una persona que tiene acné, siempre tenemos que tratar de trabajar sobre factores de riesgo que son modificables, como el uso de faja, descenso de peso, la cesación tabáquica, la dieta. Siempre realizar una interconsulta con dermatología para tratamientos tópicos y orales, y si el usuario viene en tratamiento con GnRH, lo ideal es tratar de no suspenderla en forma inmediata. Si cuando usamos la testosterona sérica la concentración es mayor de 6, entonces podríamos considerar usar testosterona gel a menores dosis hasta que disminuya el grado de acné. Bien, otra situación donde podría no sernos útil la testosterona en gel es en la inducción puberal. En niños y adolescentes prepuberales se realiza acompañamiento psicológico hasta que inician los estadios de Tanner 2. Una vez iniciados, se agregan los análogos de GnRH, que pueden ser administrados en forma mensual o trimestral según lo que tengamos disponible, y se aguarda hasta que se realice la inducción puberal. No hay una edad que sea planteada como la ideal para iniciar la inducción puberal, entonces lo que se recomienda es evaluar cada caso en particular. Una vez que se inicia, se hace con ésteres de testosterona, se aumenta la dosis en forma progresiva cada 6 meses, y lo que se recomienda es continuar con análogos de GnRH para que no se dispare la pubertad del sexo asignado al nacer. Esta continuación con los análogos puede hacer que tengamos menos requerimientos de testosterona. El seguimiento es trimestral con antropometría y laboratorio hormonal, y en forma por lo menos anual solicitar una rutina de laboratorio, densitometría y edad ósea. Las ventajas que tenemos usando ésteres de testosterona es que hay una amplia experiencia en niños, no va a requerir intervención para la dosificación por parte del usuario o la familia, ya que la dosificación de la ampolla la hace un enfermero, y es más fácil obtener dosis precisas. Pero como desventaja, la aplicación intramuscular por lo general no es bien aceptada en población pediátrica. Los niños pueden sentirse disconformes con las fluctuaciones de los niveles de testosterona, y en este momento no se encuentra disponible por la Dirección de Géneros y Diversidad. En estas situaciones, la testogel podría ser una alternativa a los ésteres de testosterona, porque también es posible regularles la dosis. La aplicación tópica es mejor aceptada en los niños, cuando se reportaron solo efectos adversos leves, y se podría evitar el primer paso hepático.
Como desventajas, va a requerir un manejo artesanal por un experto y no existen ningún protocolo con dosis estandarizadas. Si revisamos la bibliografía, vemos que hay experiencias usando testosterona gel en inducción puberal. Un estudio con 73 niños cisgénero que evaluó la eficacia y la seguridad de la testosterona gel durante 6 meses de tratamiento, observó que después de los 6 meses, la testosterona gel había aumentado significativamente en los niños, las concentraciones séricas de testosterona habían aumentado significativamente en los niños que estaban usando 10 miligramos día de testosterona gel. Pero cuando se observaron las diferencias de talla y velocidad de crecimiento, se observó que no había diferencias significativas con los niños que habían usado enantato de testosterona, pero que sí hubo un aumento significativo, tanto de los ésteres como la testosterona, respecto de sus controles que no habían recibido ningún tratamiento. En este estudio no observaron efectos adversos y los autores plantean que podría ser por las bajas dosis de testosterona que se utilizaron. Otro estudio multicéntrico y observacional con pacientes con hipogonadismo por síndrome de Klinefelter y anorquia observaron que después de 6 meses de tratamiento la testosterona sérica había duplicado en los niños con Klinefelter y había aumentado 10 veces su valor en los niños que tenían anorquia. En ese estudio se utilizaron entre 15 y 50 miligramos día con una buena compliance, mayor del 70%, y el 80% de los niños refirió haber tenido algún efecto adverso, pero todos fueron leves. La mayoría refirió tos, cefalea y acné, y después reacciones cutáneas. Por último, un reporte de casos con 3 niños que tenían insuficiencia hepática y retraso puberal, donde se usó la testosterona gel con el fin de evitar la desesterificación en el hígado. Se observó que con dosis bajas de testosterona y aumentos muy pequeños, la testosterona sérica se encontraba en los valores objetivos según el estadio de la pubertad. Los niños alcanzaron estadios de Tanner entre 3 y 4, no se observaron efectos adversos y las enzimas hepáticas habían tendido a disminuir. Como conclusiones, siempre que lo tengamos disponible es mejor usar el enantato de testosterona por la amplia experiencia que tenemos, pero en caso de que no lo tengamos disponible o haya una baja compliance a tratamientos parenterales o en niños con disfunción hepática, la testosterona gel puede ser una muy buena alternativa para la inducción puberal. Siempre es mejor comenzar con dosis menores de 10 miligramos día, que sería el equivalente a un cuarto de sobre día por medio, e ir aumentando en forma progresiva según la evolución clínica y los parámetros hormonales que tengamos como objetivos. En todos los trabajos, con mínimos ajustes de dosis, se habían logrado los objetivos de testosterona, por lo que no hay que apurarse, y se reportó que la eficacia fue adecuada y los efectos adversos fueron leves, en una baja tasa, y no hubo reportes de efectos adversos graves. Bueno, por último, vamos a hablar sobre la testosterona gel en personas trans que fueron orquiectomizadas. Cuando hablamos de cirugías genitales de afirmación de género en personas con genitales masculinos, tenemos 3 opciones. Una es la vaginoplastía, que incluye varias intervenciones, la vaginoplastía propiamente dicha y la orquiectomía, y el objetivo es crear una cavidad que sea lo suficientemente profunda y amplia para poder tener relaciones sexuales receptivas, o sea, con penetración. Otra opción es realizar una vulvoplastía, que consiste en hacer una clitorolabioplastia con una orquiectomía para poder generar genitales externos femeninos, pero que no tenga ninguna profundidad para la penetración. Y eso es una buena opción en personas que necesiten o quieran verse estéticamente con una vulva, pero que no tengan relaciones sexuales del tipo receptivas. Y por último se puede realizar la orquiectomía sola, que sería como único procedimiento en caso de querer suprimir la testosterona endógena conservando sus genitales, o como un paso previo a la vaginoplastía. En los 3 casos siempre se va a realizar la orquiectomía y una supresión permanente de la testosterona.
El riesgo de mortalidad de una vaginoplastía es prácticamente cero, pero sí existe una alta frecuencia de complicaciones genitourinarias que pueden dar trastornos del deseo sexual hipoactivo a posteriori. Cuando se evaluó la función sexual en mujeres trans que habían sido sometidas a una vaginoplastía, se observó que más del 75% tenía una mejoría en la función sexual general, la tasa de orgasmos había mejorado, llegando inclusive al 80%, más del 75% estaban satisfechas tanto con su profundidad vaginal como con la apariencia cosmética posquirúrgica. Pero entre el 25 y el 80% se había sometido a una segunda cirugía cosmética que por lo general era una labioplastía. Como efectos negativos refirieron dispareunia con tasas muy variables que llegaron hasta el 24%, y este síntoma puede ser transitorio durante los primeros 3 a 6 meses post-vaginoplastía. La ausencia de lubricación también se reporta como que genera disconfort, y esto puede mejorar cuando se realiza la vaginoplastía con un injerto intestinal. Y por último, si bien el 80% declaraba que había disminuido su deseo sexual y que raramente o nunca tenían deseo sexual espontáneo, al 25% de ellas esto no le generaba ningún distrés. Cuando hablamos de trastorno del deseo sexual hipoactivo, tiene que ser una disminución del deseo sexual que provoque malestar. La prevalencia en población transgénero después de una vaginoplastía es similar a la de la población cisgénero, y va entre el 13 y el 34%. Y también se observó que cuanto más expectativa había por efectos positivos a la vaginoplastía, mayores serán los niveles de distrés. Cuando se evaluaron específicamente cada esfera del deseo sexual, se observó que había más dificultades para lograr orgasmo, dispareunia, mayores dificultades en iniciar y mantener el contacto sexual, dificultades para lograr la estimulación y también disminución del deseo sexual. Para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo podemos realizar varias intervenciones, siempre previo a la vaginoplastía, la psicoeducación, explicarle a la persona que sus genitales van a ser distintos, se puede inclusive hacer terapia sexual con un sexólogo, modificar factores que podrían contribuir al trastorno del deseo sexual, como hiperprolactinemia, niveles de estrógenos que sean subóptimos, complicaciones posquirúrgicas, lubricación de la vagina, hiperprolactinemia, y también se pueden dar medicaciones como antidepresivos, o se puede iniciar terapia hormonal con testosterona transdérmica que mostró ser eficaz. Un estudio multicéntrico, doble ciego, sobre mujeres cisgéneros que usaron parches de testosterona que liberaban 300 microgramos día durante 24 semanas, evaluó la función sexual después de 6 meses de haber utilizado los parches de testosterona. Y observaron que las mujeres que habían utilizado parches con testosterona presentaban un aumento significativo en todas las esferas de su función sexual. Y como efectos adversos habían tenido pocos, sobre todo locales, reacción en el sitio de aplicación, acné, leve hirsutismo y cefalea. Un estudio piloto para reproducir la experiencia en 64 mujeres trans que fueron evaluadas para trastorno del deseo sexual hipoactivo, finalizó caracterizando 18 como positivas para un trastorno del deseo sexual que sea relevante, y la prevalencia fue similar a la de la bibliografía en 28%. De estas 18 personas, 7 recibieron parche de testosterona transdérmica a 300 microgramos día durante 24 semanas, y 9 recibieron un progestágeno. Solamente el grupo que recibió parche de testosterona mostró aumentos significativos en las esferas de función sexual, e inclusive el 86% decidió que iba a continuar con el tratamiento incluso después de las 24 semanas. Esto mismo no sucedió con el progestágeno. Entonces, cuando nos encontramos ante una persona trans que se encuentra orquiectomizada, es importante plantear si presenta disminución del deseo sexual, y esta disminución del deseo sexual le genera algún tipo de disconfort,
y en ese caso plantear la testosterona gel como una opción de tratamiento si estuvieran muy bajas las concentraciones de testosterona sérica. Se vio que la testosterona es eficaz para aumentar el deseo sexual en población cisgénero, y la realidad es que también podría utilizarse en mujeres transgénero. Es segura a corto y a mediano plazo, y la dosis propuesta en la bibliografía es una dosis de testosterona de 300 microgramos día. Nosotros no tenemos disponibles los parches, nuestra única forma transdérmica es la testosterona gel, entonces sería una equivalencia a 1/10 de sobre por día. Siempre es importante que una vez que iniciemos el tratamiento, monitoreemos tanto los niveles séricos de testosterona como parámetros clínicos de hiperandrogenismo, como aumento de vello o menos respuesta a la depilación o la aparición de acné. Y en caso de no observar mejoría durante los últimos 6 meses, lo ideal sería discontinuar el tratamiento por no haber habido respuesta y seguir con otro tipo de intervenciones que fueron las que charlamos previamente. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y le dejo la palabra al doctor Constanzo. Perfecto. Gracias, Pablo. Te escuchamos entonces. Bueno, gracias Noelia, gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Y bueno, vamos a hablar entonces, en mi caso, de ventajas de uso de testosterona transdérmica en hombres hipogonádicos. Siempre que se habla de tratamiento con testosterona surgen un montón de dudas con respecto a quién hay que tratar, cómo, cuándo, cuánto tiempo, cómo se monitorea. Así que bueno, vamos a hacer algo práctico como para responder esas dudas, y también mostrar la evidencia que existe con testosterona en gel, porque muchas veces se piensa que la testosterona en gel es segura, que de hecho es segura, pero quizás las testosteronas inyectables sean más efectivas. Entonces, ¿eso es así o no? Vamos a verlo. Bien, ¿a quién y cuándo tratar con testosterona? Hay una tríada que es fundamental. Se trata siempre que haya síndrome clínico, o sea, tiene que haber clínica de hipogonadismo, tiene que haber síndrome bioquímico, y además hay que excluir otras etiologías. Es decir, un varón que tiene testosterona baja sin clínica de hipogonadismo no debería ser tratado. O sea, uno no trata un laboratorio, trata pacientes. Y también ha ido evolucionando el concepto de qué es un hipogonadismo clínico, porque las nuevas guías cambiaron algunos conceptos que son muy importantes. Las primeras guías, que eran en el 2010, sugerían no hacer screening poblacional, o sea, no hay que pedir testosterona en todos los varones, sino que sugerían medir testosterona en aquellos casos que tuvieran patologías en los cuales la prevalencia de niveles bajos de testosterona es alta. Por ejemplo, tumor o radioterapia u otras enfermedades de la región celular, tratamiento con medicación que baje testosterona, como corticoides, opiáceos y ketoconazol, pacientes con HIV y pérdida de peso, los insuficientes renales crónicos en la etapa final, EPOC, los infértiles, osteoporosis o fractura y síndrome metabólico y diabetes. O sea, uno debería medir testosterona, según esas guías, a todos estos pacientes que tienen alta prevalencia de testosterona baja. Sin embargo, en el 2018 esto cambió, y cambió con un criterio clínico importante: es, midamos testosterona en aquellos que haya demostración, o está demostrado, de que uno da testosterona y mejoran clínicamente. O sea, no solamente por tener alta prevalencia, porque puede ser un hipogonadismo funcional, que uno, digamos, saca esa causa y la testosterona vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cuáles salen? Bueno, el ketoconazol, los insuficientes renales, porque no está demostrado que dar testosterona produzca alguna mejoría en la insuficiencia renal, en el EPOC y en el síndrome metabólico y diabetes. Igual voy a hablar de últimos trabajos publicados en diabetes y síndrome metabólico. ¿Y qué se agrega? Libido baja o disfunción eréctil, que son los síntomas cardinales, y la suspensión del uso durante largo plazo de abuso de andrógenos. Sabemos que los pacientes que abusan de andrógenos quedan con un hipogonadismo residual durante un tiempo, que pueden ser meses, incluso años. Bien, ¿qué hay que medir? Testosterona total sería nuestra primera medición, y el diagnóstico bioquímico es una confirmación de que esa testosterona esté baja.
¿Cuáles son los síntomas que deberíamos evaluar? Bueno, las guías viejas hablaban de síntomas más específicos y menos específicos. O sea, estamos acostumbrados a decir, bueno, el varón está desganado, tiene menor energía, menor motivación, bueno, es un síntoma de hipogonadismo. Pero realmente son síntomas que no son patognomónicos, son síntomas que son muy generales. Entonces, ¿qué cambió en las nuevas guías? Bueno, estos tres, que son el desarrollo sexual incompleto o el eunucoidismo, la pérdida de vello corporal y testículos muy pequeños, son síntomas específicos. Son los únicos tres, que son los cambios corporales más importantes de un varón con testosterona baja. Y el resto, que eran más específicos, que es disminución del deseo, actividad sexual, pérdida de erecciones matinales, el disconfort mamario, ginecomastia, infertilidad, pérdida de altura o fracturas con trauma leve, tuforadas o sudoración, pasan a ser síntomas sugestivos. Y el resto, que eran síntomas menos específicos, directamente son síntomas no específicos, y uno, digamos, no debería buscar hipogonadismo, salvo en el caso de pacientes con anemia leve, que eso se mantiene. Dijimos que hay que medir 2 testosteronas, siempre testosterona total. ¿Y cuándo uno debe medir testosterona libre o biodisponible? Bueno, si la testosterona está por debajo de 2, estamos seguros que es un déficit de testosterona. Si la testosterona está entre 2 y 4, bueno, acá cuando la testosterona total es border, uno se puede ayudar con la medición de testosterona libre. Nosotros estamos acostumbrados a medir mucho biodisponible en nuestro método, pero la realidad es que la mayoría de las publicaciones están hechos con testosterona libre y con medición con equilibrio de diálisis. De todas maneras, uno puede hacer un cálculo con SHBG y testosterona total y tener un buen cálculo de la testosterona libre. Y cuando la testosterona total está más de 4, es un sujeto eugonádico. ¿Y por qué hay que confirmar siempre un valor patológico? Porque hasta el 30% de los varones normales pueden tener una testosterona baja, y cuando uno la repite es normal. Eso es por la fluctuación de la medición de testosterona total. Bueno, ¿qué tenemos para iniciar tratamiento? Bien lo dijo Noelia, tenemos disponible en nuestro medio ésteres de testosterona intramuscular, como el enantato de 250, estos son los trabajos iniciales de farmacocinética del año 80, y lo que siempre se observa con los ésteres intramusculares es que hacen un pico, que es suprafisiológico, y que después baja, y este pico suprafisiológico o el descenso antes de la próxima dosis, el paciente los puede sentir clínicamente muy sintomáticos. En cambio, con el gel de testosterona, esto, digamos, no es tan evidente. Fíjense que desde el día 1 la testosterona se mantiene en todos los horarios en un nivel estable, y esto se sostiene en el tiempo, ¿sí? O sea que el gel lo que permite es unos niveles mucho más estables de testosterona, y es mucho más parecido a lo que produce fisiológicamente el testículo, ¿no? El testículo produce 5 miligramos diarios de testosterona, y esto no produce una bomba de testosterona cada 3 meses o una vez por mes. De todas maneras, el decanoato de testosterona también es una buena herramienta, porque lo que hace es aumenta los niveles, a veces puede dar por encima de niveles suprafisiológicos, y después lo mantiene en el tiempo. Esto es lo que dicen los estudios de farmacocinética, pero sin embargo en la práctica clínica hemos visto pacientes que se inyectan y uno le mide testosterona a la semana o a los 15 días y tiene valores muy altos, con testosterona de 10 o de 15, con lo cual no todos los pacientes no hacen este pico suprafisiológico, algunos lo tienen y es bastante marcado. Bien, ¿a dónde hay que llevar la testosterona? Esto es muy importante. Uno, cuando busca un target terapéutico en un paciente adulto, uno debe llevar siempre la testosterona dentro del rango medio de normalidad para jóvenes sanos. O sea, cuando uno sustituye un paciente joven, está buscando una testosterona que esté entre un nivel entre 4 y 7, pero cuando el paciente es mayor, este nivel tiene que estar entre 3.5 y 5 aproximadamente, para disminuir el riesgo de eventos adversos. ¿Cuándo hay que monitorear? Bueno, hay que evaluar testosterona y hematocrito basal a los 3 y 6 meses, y después anualmente, y suspender
cuando el hematocrito es mayor a 50, y en este caso los ésteres de testosterona tienen la particularidad que tienen mucho más riesgo de aumentar el hematocrito que la testosterona en gel. ¿Cuándo medir testosterona? Porque la cuestión del gel, que a veces da, digamos, uno piensa que no puede ser, que no es tan efectivo, es porque en realidad estamos midiendo mal la concentración del gel. Si yo el gel le digo al paciente que se lo ponga la mañana previa y el otro día le saco sangre sin la aplicación, lo más probable es que me dé bajo, porque en realidad la durabilidad del gel, la vida media es de 24 horas o menos. Entonces, ¿cuándo hay que medir? Si uno da enantato o cipionato inyectable, hay que medir en la mitad del intervalo para ajustar la dosis, o sea, dar menos o más dosis, o ajustar la frecuencia. Cuando uno da gel, uno debería decirle al paciente que se lo aplique antes, 2 horas antes de la medición, o se lo aplique la noche anterior, porque lo ideal es medir después de 2 a 8 horas de la aplicación y dejar pasar por lo menos una semana de tratamiento para que alcance un nadir. Y cuando hablamos de inyectable, un decanoato, lo que se hace es medir al final del intervalo entre dosis, o sea, si sea cada 3 meses, medir al final, o a los 2 meses y medio, para ver cómo seguir con la frecuencia, porque en este caso no se puede ajustar la dosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuándo uno debe no indicar testosterona? Bueno, alto riesgo de efectos adversos o contraindicaciones absolutas, cáncer de próstata metastásico o cáncer de mama en el varón. Moderado o alto riesgo, aquellos que tienen un nódulo prostático sin evaluación urológica, los que tienen un PSA mayor a 4, y en este caso si el PSA es mayor a 3 y tienen alto riesgo, por ejemplo son sujetos de raza negra, o que tienen el padre con antecedente de cáncer de próstata, también se lo considera de moderado a alto riesgo. Cuando el hematocrito es mayor a 48%, y si son sujetos que viven en altas latitudes, más del 50%, cuando hay una hiperplasia prostática, pero con síntomas severos de obstrucción, esto es por un índice que es el IPSS, tiene que dar más de 19, es un score que se hace. Insuficiencia cardíaca no controlada, grado 3-4. Deseo de fertilidad, es una contraindicación absoluta del uso de testosterona en el corto plazo. Apnea del sueño severa no tratada, o sea, no es solo que tenga apnea del sueño, sino que sea severa y no esté en tratamiento. Infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en los últimos 6 meses o el antecedente de trombofilia. Estos son los T-trials, que son trials que se publicaron hace poco con testosterona gel. La particularidad de los T-trials son 7 estudios para evaluar la efectividad de testosterona en 7 condiciones. Y lo importante es que la mayor fortaleza que tiene es el diseño con el que están, realizados. El diagnóstico tiene que ser con 2 testosteronas realmente bajas, por debajo de 2.75, se les dio 1 año de tratamiento con testosterona en gel, fíjense que la edad media es de 72 años, con un índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad, y varios de ellos tenían comorbilidades, que son los pacientes que habitualmente vemos en el consultorio. Y lo que observaban es que la mediana de testosterona mejoraba y se mantuvo, digamos, normal durante todo el año de tratamiento con testosterona. ¿Qué encontraron con la función sexual? Mejoró la actividad sexual, o sea, los encuentros sexuales, y también mejoró significativamente el deseo y en menor medida la erección. Recuerden que el fenómeno de erección es multifactorial. Estos pacientes, muchos tenían hipertensión, diabetes, obesidad, y el fenómeno de erección es un fenómeno de función endotelial, o sea que si el paciente tiene un endotelio dañado por múltiples comorbilidades, puede ser que con la testosterona sola no mejore del todo la función eréctil. ¿Qué pasó con un estudio de la anemia? Con respecto a la anemia, mejoró aumento de hemoglobina más de 1 gramo de decilitro. En anemia sin causa y con causa estaban identificados los pacientes, y mejoró significativamente con respecto al placebo, y en múltiples casos hubo corrección de la anemia solo con el uso de testosterona en gel. Después hubo hallazgos significativos débiles, como mejoría de la distancia de caminata en 6 minutos, había un subestudio de fuerza muscular, mejoría en el humor y en los síntomas depresivos,
aumento del volumen de placa de la arteria coronaria, pero no aumentó el número de eventos cardiovasculares, ni tampoco de patología prostática, y donde no observaron cambios es en su estudio de vitalidad y de función cognitiva, o sea, no mejoró la vitalidad ni la memoria. ¿Qué pasa con la testosterona y el metabolismo? Que es esto que les contaba de diabetes. ¿Por qué sería beneficiosa la testosterona en el metabolismo? Bueno, por un lado, porque lo que hace la testosterona es que las células madres pluripotenciales, en lugar de ir a tejido adiposo, vayan hacia miocitos. Esto se ve claramente en los que abusan de andrógenos y tienen mucho mayor desarrollo muscular. Por otro lado, disminuye la grasa visceral porque inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa y aumenta la expresión y estimula la translocación de los GLUT4, con lo cual aumenta la captación de glucosa. Por lo tanto, baja la adipogénesis, aumenta la masa magra y baja la insulinoresistencia. Y esto se ve en varios metaanálisis. Este es el más completo, son 59 estudios de 3.000 sujetos que usaban gel y 2.000 con placebo. Había gel e inyectable también en este metaanálisis, y no había diferencias entre las formulaciones en cuanto a los cambios en masa magra y masa grasa. Fíjense que no hay cambios en el peso, pero sí cambios en la composición corporal. O sea, lo que hace la testosterona es que disminuya la masa grasa y aumente la masa magra, y eso es significativo. Y también bajó la resistencia a la insulina. Y lo que sí encontraron es que aquellos sujetos que usaban testosterona inyectable tenían mayores niveles de testosterona, lo cual a veces en estos pacientes que son más añosos es riesgoso. Ahora, ¿el tratamiento con testosterona puede mejorar el control glucémico en varones con diabetes? El problema es que hasta la actualidad había pocos estudios, con poco N, corto tiempo de seguimiento, y no se observaban muchos cambios en la hemoglobina glicosilada. Hasta que a partir del 2009 empiezan a surgir estudios mejor diseñados, como por ejemplo este, que son 32 pacientes hipogonádicos con diabetes de reciente diagnóstico sin tratamiento. Les dan a un grupo dieta de ejercicio y a otro grupo dieta de ejercicio y gel de testosterona durante 52 semanas. Y los que usaron gel tuvieron una disminución de la glicosilada de 0,8%. O sea que es importante un cambio de 0,8% con una medicación que no es para uso, no es un antidiabético. Después se publica este estudio, que es un estudio también con testosterona en gel, en los cuales a un grupo de 108 se le da testosterona y a un grupo se le da placebo. Eran varones mayores de 40 años y con una testosterona menor a 3.2. Y los que usaron testosterona por 12 meses observan que bajó el HOMA un 16% y bajó también la hemoglobina glicosilada un 0,6%. Hasta hace poco se publicó este estudio. Hay un tema con las publicaciones de los estudios con un decanoato, es que algunos están claramente influenciados por la industria, porque lo que se observa es que hay muchas publicaciones serias, pero hay otras que hay que leerlas con pinzas. Y por eso les traigo este estudio, porque uno lee este estudio y dice, bueno, hay que darle un decanoato de testosterona a todo el mundo. Es un tratamiento durante 11 años, a un grupo con un decanoato y al otro grupo con placebo, con testosterona menor a 3.5 más síntomas. Y fíjense que cuando uno evalúa la diferencia a 11 años, hay una diferencia de 65 miligramos de cilindro de glucosa, o sea, muchísimo, y de glicosilada un 6.7%. O sea, y el grupo tratado tuvo un descenso de hemoglobina glicosilada de 9.4 a 5.8%, o sea, mejor que cualquier antidiabético. Uno diría, bueno, no usemos más medicación para diabetes y demos testosterona si la testosterona está baja. Y después de 11 años, el grupo tratado bajó 22 kilos, bajaron 20 centímetros la cintura y mejoraron función renal y mejoraron el perfil lipídico. Y fíjense que el 34% lograron tener hemoglobina menor a 6.5 sin tratamiento hipoglucemiante, o sea, le suspendieron el tratamiento hipoglucemiante. Y el 91% una hemoglobina menor a 7%, o sea, fantástico. Pero, cuando uno se pone a observar cómo están divididos los grupos, por un lado, el grupo control es más añoso, y el grupo de testosterona tiene 2 años menos. Eso puede influenciar bastante los resultados. Fíjense con el peso, el grupo con testosterona
es más obeso. Obviamente, cuando uno inicia cualquier tratamiento, los que son más obesos bajan más de peso y el índice de masa corporal lo mismo. La hemoglobina glicosilada era muchísimo más baja en el grupo control que en los que iniciaron testosterona. Lo mismo, cuando uno inicia un tratamiento, la hemoglobina glicosilada baja más en aquellos más descontrolados. Lo mismo con la resistencia a la insulina, y aquellos que tenían, que iniciaron testosterona, tenían una testosterona mucho más baja, con lo cual van a mejorar más con el tratamiento. Y el tratamiento de la diabetes estaba a cargo del médico tratante, o sea, no especifican en estos 11 años de seguimiento si agregaron algún antidiabético, o sea, puede ser que el grupo que bajó de 9.3 a 5.8 haya sido porque empezó algún tratamiento para la diabetes específicamente, y no solamente por la testosterona. Esto les quiero traer un case report que publicamos hace poco para que tengan en cuenta que en ciertos pacientes con diabetes, por ejemplo, que usan insulina, sulfonilureas, que tienen riesgo de hipoglucemia, el dar tratamiento con testosterona, esto es con decanoato, aumenta el riesgo de hipoglucemia porque puede potenciar los efectos. ¿Qué pasa con el hueso? Con un decanoato, este estudio en varones jóvenes, mejoraron muchísimo la masa ósea. Fíjense, de un T-score de -3 a un T-score de -1,5, pero eran pacientes de 53 años. O sea que el tratamiento con testosterona es un buen anabólico para el hueso. Lo mismo con el antato, estos en sujetos añosos, y una de las ramas del T-trial era de hueso. ¿Y qué se observó con gel? Esto se hizo con QCT, o sea, con tomografía, no con densitometría, y lo que evalúan es que mejoró muchísimo, un 6,8%, el contenido trabecular, y cada 2 nanogramos que aumentó la testosterona aumentó un 6% el volumen trabecular, que es muchísimo. Y el efecto del reemplazo con testosterona sobre la masa ósea es similar al logrado con bifosfonatos y anabólicos. Por eso ha cambiado, digamos, lo que se habla de testosterona en osteoporosis masculina. Antes se decía que en varones con hipogonadismo, sí o sí, si tenían baja masa ósea, hay que dar un antirresortivo, porque la testosterona no tiene estudios a largo plazo que demuestren disminución del riesgo de fractura. Pero ahora, en base a estos resultados, también se habla de no usar monoterapia con testosterona en caso de riesgo de fractura, pero si no hay muy alto riesgo de fractura o alto riesgo de fractura, uno puede esperar 1 o 2 años con testosterona antes de iniciar un antirresortivo. Con respecto al corazón, rápidamente les voy a contar que la testosterona elevada y la testosterona baja aumentan el riesgo cardiovascular. Acá se da una curva en U. La testosterona baja puede ser un desencadenante de riesgo vascular porque facilita el depósito de masa grasa, porque produce dislipemia, porque aumenta el riesgo de síndrome metabólico y diabetes por las citoquinas inflamatorias y la disfunción endotelial. Y además la testosterona baja es un marcador de salud de un montón de enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. O sea que tanto la testosterona baja como alta aumenta el riesgo cardiovascular. Pero dar tratamiento con testosterona también puede llegar a aumentar el riesgo cardiovascular. Sobre todo porque aumenta los receptores tromboxano A2, y esto aumenta la agregación plaquetaria, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, que aumentan el reclutamiento de monocitos, aumenta la eritropoyesis y el hematocrito, y empeora la apnea del sueño. Y esto es fundamental conocerlo, sobre todo porque el aumento de la eritropoyesis se da, como les dije, más con estrés de testosterona, y hay que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente antes de indicarlo. ¿Qué pasa con la trombosis? Rápidamente les voy a decir que todos los estudios de seguimiento en pacientes que recibieron testosterona versus los que no recibieron en trombosis dicen claramente que aumenta el riesgo en los primeros 6 meses de trombosis y después vuelve a la normalidad. Entonces, hay varios estudios con evidencia a favor y en contra de riesgo cardiovascular, pero no hay estudios randomizados doble ciego para determinar el efecto del reemplazo con testosterona sobre eventos cardiovasculares. La FDA pidió, por lo tanto, incorporar un warning hasta que haya más información, y la Agencia Europea concluye que no hay evidencia consistente que demuestre riesgo de enfermedad coronaria con el uso de testosterona en hombres hipogonádicos. Por último, próstata. Siempre que uno indica testosterona, el PSA aumenta porque está bajo, porque está poco estimulado, y aumenta a los 6 meses a valores normales que tiene un sujeto con testosterona normal. Ahora, ¿el aumento de testosterona aumenta el riesgo de cáncer de próstata? A mayor edad hay más cáncer de próstata, más riesgo, pero hay menos testosterona porque la testosterona baja con la edad. O sea, ese paradigma no se cumple. En los estudios comparativos no hay diferencia en tratamiento en testosterona en pacientes con cáncer
versus controles. Entonces, si uno controla pacientes con cáncer de próstata versus controles, no hay diferencias en testosterona. En los estudios epidemiológicos a largo plazo, no hay correlación entre los niveles de andrógenos y el cáncer de próstata. Y en los estudios de intervención con tratamiento tampoco hay mayor incidencia, con lo cual esto está absolutamente en duda. Y hay un modelo que es interesante conocer, que es el modelo de saturación. Los receptores de andrógenos en la próstata llegan a un momento que se saturan. Cuando hay bajas dosis están muy estimulados, pero cuando uno sobrepasa ese umbral, por más testosterona que tenga, no produce más efecto. Y la unión máxima al receptor ocurre en concentraciones de testosterona cercanas a 0,5, concentraciones bajas. Y por encima de concentraciones de testosterona de 1,5 a 2, los receptores están saturados. Cuando hay que evaluar próstata, cambiaron también las guías, fundamentalmente en los pacientes entre 40 y 70 años. Y los menores a 40 años no requieren monitoreo, y los mayores de 70 años dicen que tampoco, porque, digamos, no van a llegar en el tiempo de vida a desarrollar un cáncer de próstata, o no van a tener más riesgo que el que les da la edad, ¿sí? ¿Cuándo consultar al urólogo? Si el PSA es más de 4, o aumenta el PSA más de 1,4 dentro del año iniciado el tratamiento. Para finalizar, recordar los eventos adversos: acné y ginecomastia, reacciones en piel más común con gel, exacerbación de la hiperplasia prostática benigna o del cáncer de próstata en aquel paciente que ya lo tiene previamente, policitemia, hay que tener cuidado en pacientes mayores, y es más frecuente en aquellos que tienen EPOC, apneas del sueño, y más común con inyectables. Fluctuación en humor y libido, esto es mucho más común en inyectables por el vaivén de los niveles de testosterona. Infertilidad y exacerbación del cáncer de mama. Siempre hay que informar antes de iniciar sobre todas las formulaciones. La formulación se elige de acuerdo a las posibilidades y deseo del paciente. En general, siempre se prefiere, cuando el paciente es añoso, comenzar con gel, porque esto da mucho más chances y mucho más cintura de suspenderlo y reevaluar al paciente, y no que tenga una dosis de testosterona durante mucho tiempo, que le da más riesgo de eventos adversos. En el hombre, el mayor, bueno, lo que les dije. Y por último, hay un tema de hipogonadismo funcional. Estas son unas guías. Siempre se recomienda tratamiento de reemplazo con testosterona en varones hipogonádicos que tengan disfunción eréctil, para mejorar el libido y la función eréctil y la satisfacción sexual. Por ejemplo, obesos o diabéticos que tengan disfunción eréctil y disminución del libido y testosterona baja. Uno dice que baje de peso, porque sabemos que con eso va a mejorar la testosterona, pero en el mientras tanto hay que darle algo, y se recomienda usar testosterona. Y acá sí se sugiere usar testosterona transdérmica, porque ahí nos podemos dar cuenta en los hipogonadismos funcionales, rápidamente sacarla y darnos cuenta si recuperaron, si instauraron algunos otros cambios. Muchas gracias. Bueno, excelente, Noelia y Pablo. La verdad que la actualización ha sido muy buena, y estamos ahora disponibles para las preguntas del auditorio, así que si quieren ir haciéndolos en el chat, se lo puedo ir transmitiendo. Bueno, como dato fundamental de esto, es importante el tema de cómo, cuál sería la formulación a elegir. En realidad creo que todos los que tratamos pacientes hipogonádicos, el uso de la transdérmica nos permite, como ustedes bien resumieron, la ventaja de ser más estable, de poder manejar los efectos adversos, de poder sacarlo mucho más rápido en aquel paciente que tengamos que suspender por algún motivo. Bueno, Laura Brutón, excelente las charlas. Y con respecto, si bien no es un tema, pero es un tema que más o menos tocaste vos, Noelia, con respecto a la formulación, en mujeres con libido baja también podemos llegar a usar una formulación de testo, que usamos el gel diluido, ¿sí? Y pudiendo dar 1/10, es similar a lo que vos propusiste en los pacientes cuando hablaste recién. Así que creo que también es útil en aquellas pacientes con libido baja y mujeres. Bueno, Lilian Medina pregunta,
para vos, Noelia, el acné en hombres trans con uso de faja pectoral, ¿puede estar relacionado con la variación en la prolactina? ¿Hay algo estudiado por el tema de estímulo no sobre el pelo? No, por lo general no hay nada estudiado. Sí, siempre que iniciemos el tratamiento con testosterona, la prolactina va a tender a disminuir, es lo que vemos en general. Y no se vio una asociación entre el aumento de prolactina y el acné. El uso de las fajas no es peligroso solamente por el hecho de la estimulación de la mama, sino porque puede lastimar la piel, puede generar inclusive que sea más difícil hasta realizar la mastectomía en algún momento. Entonces, siempre que veamos que una persona está usando fajas, lo ideal es recomendarle usar un binder. Hay un montón de tiendas específicas de personas trans, se le puede recomendar Índigo o cualquiera de las disponibles, pero en cuanto al acné, la asociación de acné pectoral y las fajas, la verdad que está bastante discutida. No hay demasiada evidencia, pero si uno ve que el acné se posiciona sobre todo en el pecho y está usando las fajas, lo recomendable es que cambie a un binder. Perfecto, gracias, Noelia. Bueno, doctor Chun, excelente exposición, felicitaciones. Adriana Pereira, ¿cómo estás? De Montevideo. Dice, genial, Pablo. ¿A qué hora conviene que se apliquen la testosterona? Ellos en Uruguay tienen enantato, nevido y parche, digamos, no tienen gel. Pero bueno, consulta el horario, digamos, de la aplicación. Sí, en realidad el horario, bueno, gracias. En realidad el horario es más importante para el gel que para las otras formulaciones que son de liberación más prolongada, ¿no? Porque, digamos, uno se aplica enantato o un decanoato y esto dura el tiempo. En el gel solemos decir que se lo aplican a la mañana. Como bien dijo Noelia, después de bañarse, se secan bien, se lo aplican en las zonas que ella dijo. Fundamentalmente porque la testosterona tiene un ritmo circadiano que es mayor a la mañana y baja un poco, ¿no?, durante la tarde-noche. Pero si se lo aplican a la noche tampoco hay problema si es por una cuestión de que les conviene por una cuestión laboral o una cuestión específica, pero en general a la mañana. Y siempre teniendo en cuenta la noche, que es lo más difícil, o el riesgo de transmitirlo a la persona que está compartiendo la cama, digamos, ¿no? Que eso es lo que uno siempre... Eso dura 30 minutos, 20 minutos, ¿no? Dura 20 minutos que no toque a nadie, digamos, ¿no? Sobre todo si hay niños o mujeres. Ok, perfecto. El doctor Bejarano dice, excelente charla, en pacientes trans con índice de masa corporal mayor de 40, ¿cuál sería la terapia elegida? Y por lo general, yo personalmente suelo iniciar con testosterona gel porque además del índice de masa corporal que marca una obesidad importante, por lo general también hay hipertensión, síndrome metabólico, dislipemia. Entonces, les digo que vamos a empezar con gel, quizás a dosis bajas para ver cómo evoluciona la testosterona sérica, y si no observamos ningún empeoramiento de todo el perfil metabólico y la persona realmente no se siente cómoda con el gel, que muchas veces pasa que sí, que dicen que están muy cómodos y se quieren quedar con el gel, pero si quisiera el inyectable, lo vemos solamente después de ver que haya mantenido por lo menos estable los parámetros metabólicos, y si bajó de peso, como el objetivo ideal. Y puede ser un buen aliciente bajar de peso para pasar a la testosterona inyectable. Buenísimo. Bien, el doctor Franco Ortiz desde Perú, Lima, excelente exposición. La doctora María Laura Brutomeso pregunta, en el caso de presentar reacción en piel como efecto adverso, ¿se puede suspender? Sí, claro, se puede suspender y hay que pasar a otra formulación. Sí, en mi experiencia me pasó una sola vez en tantos pacientes tratados, no es algo común, pero sí se tiene que suspender y pasar a otra formulación. Bien. El doctor San Pellegrini pregunta cómo hacer para preservar el remanente del gel cuando no usamos la dosis completa. ¿Algún consejo práctico o tenemos que desechar el remanente? Y mi consejo es absolutamente práctico, porque no hay mucha manera, digamos. Antes,
cuando estaba la bomba dosificadora era fantástico, porque no todos necesitan la misma dosis, ¿no? Algunos necesitan medio sobre por día y hay algunos que los tengo con 2 sobre por día, o sea, hay que ir evaluando, porque no todos los hipogonadismos son iguales, hay hipogonadismos más profundos y otros que tienen una mejor absorción. La bomba dosificadora era fantástica, pero que podía poner uno 4 puff o más, 4 puff era lo que uno tenía y la mitad de dosis eran 2. Yo lo que hago es, el sobre viene un sobre de gel por día, entonces yo lo que le digo es que lo homogeneice, o sea, que lo pongan en la mesa o alguna superficie plana y que lo homogeneice, que lo doble a la mitad. Una vez que lo doble a la mitad, bien doblado, que corte una parte y se ponga un día una y la otra parte el otro día, eso es lo que le digo. Pero es totalmente empírico. Bien, perfecto. El doctor Zambrano, gracias, Pablo. Dice, si se podría repetir el valor deseado de testo en adultos mayores cuando están en tratamiento para evitar el sobretratamiento del efecto adverso. Lo ideal es que esté entre 3.5 y 5, que es el promedio que tienen los adultos mayores después de los 50 años. Bien. Bueno, felicitaciones a la doctora Bell. Adriana dice, en pacientes trans, Adriana Pereira de Montevideo, en pacientes trans, ¿cambia algo los riesgos del tratamiento a largo plazo con testo? ¿O habías hablado de alguno de los riesgos? Sí, en pacientes que están orquiectomizadas, vamos a usar testosterona solamente cuando la concentración de testosterona sérica esté por debajo de los valores de referencias de una mujer cis. Y la realidad es que no hay muchos estudios evaluando riesgo a largo plazo, solamente hay un estudio a 6 meses. No debería por qué haber más riesgo, y la realidad es que el aumento de riesgo cardiovascular lo dan sobre todo los estrógenos. Entonces la testosterona usada en dosis tan bajas no tendría que generar un aumento de ese riesgo. Bien. Bueno, la doctora María Bell, el uso de gel para mejorar la libido en posmenopausia. Bueno, en general creo que la doctora Siperovich había hablado sobre el uso de andrógenos en su momento el año pasado cuando hicimos un workshop sobre menopausia, y ella había propuesto de por ahí diluir 1 en 10 y aplicar esa formulación de una dosis baja de testo, pero bueno, podríamos consultar con ella a ver cuál es la dosis exacta, pero creo que es un poco acorde con lo que vos dijiste. Sí, es la misma dosis. Es la misma dosis propuesta para mujeres cisgénero, o el parche usado en 300 microgramos día, o si no, 1/10 de sobre, como bien dijo el doctor. Perfecto. Magdalena Pieri de Uruguay, felicitaciones, muchas gracias. Después, Flora Tettelbaum, Prader-Willi, que derivan por obesidad a los 18 a 20 años. A ver, Flora, ¿podés aclarar cuál sería la pregunta? Porque Prader-Willi... Tiene indicación de tratamiento, o sea, el Prader-Willi se asocia a más riesgo de hipogonadismo, ¿no? Es un hipogonadismo genético y se tratan estos pacientes. Exactamente. Acá tiene ese hipogonadismo también inducido por la gran obesidad, ¿no? Pero sí se tratan. Bien. Fabián Gómez Giglio, desde Bariloche, agradece la exposición y se pregunta cómo se diluye la totalidad del sobre, ¿en qué? Para diluir esto 1 en 10. No, por lo general lo que yo les digo es que tienen que usar una cantidad muy chica de testosterona, más o menos como el equivalente a la punta de un dedo, y que el sobre les tiene que durar 10 días. Les digo lo mismo que el doctor Constanzo, que lo guarden y traten de que les dure 10 días, pero es muy artesanal el manejo porque es una dosis muy pequeña. Perfecto, perfecto, bueno. Bueno, la verdad que por ser uno de los últimos workshops del año, y hubo por momento más de 80 personas conectadas, así que agradezco a todos los participantes. La semana que viene, el 30, vamos a tener un workshop que ya le va a llegar la invitación sobre qué hay de nuevo en insulinas con la doctora Rovira. Y agradecer a Pablo y a Noelia por la participación y por todos los que participaron del workshop de hoy. Gracias por estar y nos vemos la semana que viene entonces con el workshop de qué hay de nuevo en insulinas. Y también el viernes, a través de Sanofi, hacemos el foro de cáncer de tiroides a la tarde. Así que le va a llegar
la invitación, ahí va a hablar el doctor Nelson Wolf de Chile sobre calcitonina prequirúrgica y el manejo en cáncer medular. Para aquellos que quieran escuchar medular, les va a llegar por mail la invitación para este viernes a la tarde. Así que bueno, gracias a la gente en Patagonia por el soporte técnico, a Beta por la posibilidad de hacer el evento, y gracias a todos por estar. Gracias Pablo y Noelia, y estamos en contacto con todos. Muy buena semana para todos, buen comienzo. Gracias Eduardo, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, chao, chao.